Pues venga, vamos a empezar. Bueno, pues bienvenidos a la charla de Kubernetes, conceptos básicos. Muchas gracias, sobre todo, por estar aquí. Y voy a insistir mucho en que participéis. Si os perdéis un poco, prefiero que interrumpáis, porque seguramente una duda que os surja a vosotros le va a surgir a otra persona. Entonces, si interrumpís, no hay ningún problema, levantéis la mano y resolvemos la duda y podemos seguir todos al mismo ritmo. Bueno, es un esquema muy sencillo que voy a seguir. Vamos a empezar con un breve concepto de qué es Kubernetes, para los que no sepáis nada de Kubernetes. Vamos a exponer un poco la arquitectura, cómo se conectan todas las cajas. Es muy modular. Aquí te lo sillo, Y luego explicaremos un poco algunas dudas que pueden surgir al ver la arquitectura sobre cómo funciona por dentro. Bueno, pues Kubernetes es un proyecto de Google. Está basado un poco en un paper sobre Borg que hicieron hace unos años, que era sobre... Ay, perdona, prefiero que este no. Sí, Es que... Sobre Borg, que es un proyecto que se hizo, que es un paper que se hizo hace unos años en el que explicaban cómo se haría, cómo se tendría que diseñar un sistema basado en containers, pues para poder hacer un poco lo que vamos a ver que hace Kubernetes. Se asentó un poco las bases. Es open source, así que es libre, es gratis, todo el mundo puede contribuir. Y lo que nos interesa realmente es que es un sistema de orquestación de contenedores. Esto nos permite los contenedores desentendernos un poco de ellos, lo configuramos para que él mismo coja unas imágenes de Docker y las distribuya a lo largo del clúster en función de los pesos que hay de carga en los nodos, en función también un poco de antiafinidad y ese tipo de cosas. Facilita mucho la gestión, provee alta disponibilidad porque se le puede pedir que tenga varias copias de los contenedores y que siempre esté chequeando a ver si está el número adecuado de copias. Si no está el número adecuado, pues levantará las que haga falta hasta tener el número adecuado, siempre y cuando pueda. Bueno, es muy simplificado, ¿vale? Es un clúster puro y duro, en el que tenemos un rol de máster y luego tenemos unos cuantos nodos que se comunican con el máster. Es un poco jerárquico en ese sentido. El máster le dice a los nodos lo que tienen que hacer. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona. Esto es un esquema súper simplificado. ¿Vale? Vamos a empezar con el máster. Bien, el máster tiene varios servicios. El más importante de todos es el que es el nexo de unión para todo Kubernetes, es este de etcd, ¿vale? etcd es un proyecto que surge con CoreOS. Es un almacenamiento de pares clave-valor distribuido. Realmente lo que pretendían era distribuir la configuración como el etc de Linux, y la D pues viene de distribuido. Y lo que han conseguido, pues la verdad es que está muy bien, es muy sólido, es muy resistente a particionamiento de la red y pues converge y para lo que queremos de sobra. KubeAPI Server, recordad que estamos hablando solo del máster, lo que se encarga es de convertir los pares clave-valor del etcd, los va a mostrar como objetos en un API REST para facilitar el resto de la orquestación que se hace en Kubernetes. El acceso a etcd debería ser, por motivos de seguridad, debería estar solo permitido al KubeAPI Server, porque en el momento en el que alguien consiga acceso al etcd, pues ya es root en nuestro clúster, y si se hace todo a través del KubeAPI Server está todo mucho más controlado. El KubeController lo que se va a dedicar es a todos los temas de tener en cuenta que está funcionando bien el clúster, la detección de que hay pods que se han muerto, volver a levantarlos. La figura del Replication Controller, que ya veremos más adelante, está dentro del KubeController. Y luego he puesto aquí, un poco sombreado, el scheduler, porque el scheduler realmente no es un servicio del máster, no es algo que puedas ver en la propia máquina del clúster con un PSAUX. Simplemente está dentro y es el que se dedica a organizar cómo se van distribuyendo nuestros pods cuando vamos a levantar pods en los nodos del clúster. Ya os he dicho, es sobre todo una función que se basa en que da diferentes pesos a la antiafinidad, que
da pesos también a la carga de los nodos en ese momento, a restricciones que puedas haber puesto tú en los diferentes nodos. Vamos a explicar un poco cómo son los nodos, ¿vale? El nodo tiene un servicio que se llama kubelet, que es básicamente el demonio que está corriendo en los nodos para comunicarse con el máster. He puesto también sombreado aquí CAdvisor. CAdvisor realmente no es un servicio, sino que está dentro del kubelet. Es un servicio que está corriendo y que lo que se encarga es de conseguir todas las estadísticas de los diferentes contenedores, ¿vale? Que luego nos va a servir pues, para poder hacer, bueno, aparte que va a poder servir al propio sistema pues, para saber si los contenedores están más cargados o menos cargados, nos va a servir a nosotros para hacer temas de monitorización. Pero eso ya es un tema bastante más avanzado y no creo que lo toquemos hoy. Luego, el concepto de pod. Bueno, vamos a hablar ahora de dos conceptos fundamentales en los nodos. Tienen más piececitas, pero lo que nos interesa hoy por hoy, que estos de conceptos básicos, es el de pod y el de kubeproxy. El kubeproxy es donde vamos a definir nuestros servicios. Y los servicios básicamente es el cómo se van a conectar nuestros pods, ¿vale? Es nuestra interfaz de los pods, por así decirlo. Y los pods son conjuntos de dockers. Puede parecer que va un poco en contra de la filosofía de Docker, el agrupar dockers en un mismo pod, ya que Docker siempre ha tendido a tratar de aislar un único proceso, un único servicio por cada container. Al final hay veces que uno necesita tener varios servicios en el mismo container y por eso surge el supervisor, que habéis usado muchos, y que lo que hace es lanzar pues, varios servicios en el mismo container. En ese caso, el pod sustituye literalmente el supervisor. O sea, lo que se hace un poco una trampa con supervisor, pues es lo que hace pod bien. Vamos a seguir. Hablaremos ahora del kubeproxy, lo que os he comentado de los servicios. Bueno, por dentro kubeproxy lo que hace es tiene varios servicios definidos y en el servicio, en la configuración, tengo que comentar, tanto kubeproxy, tanto los servicios como los pods se definen en unos archivos de configuración muy sencillos, que pueden ser JSON o YAML. Y lo que más nos interesa ahora mismo es que en el servicio tienen un nombre, un identificador unívoco y que apuntan hacia un pod que también, a través de su identificador unívoco, se le dice que tiene que apuntar a ese pod y a un puerto en concreto. Todos los nodos tienen todos los servicios definidos, tengan o no el pod al que caería una petición lanzada a ese servicio. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues nos interesa para que se pueda distribuir la información a nivel de servicio, independientemente de los pods, y se busque uno de los nodos que tenga el pod al que le queremos hacer llegar la información. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de los pods. Es un poco lo que os he comentado antes. Los pods, la comunicación que hacen entre ellos se hace a través de los servicios. Si por ejemplo este Docker J que tenemos aquí dentro de uno de los pods de este nodo se quisiera comunicar con este otro, lo que él haría sería llamar al servicio que está apuntando a este Docker. Luego veremos un ejemplo que lo clarifica. Lo que haría sería llamar al servicio que apunta a este Docker y él ya se desentiende. Todo esto pasa a otro nivel y él se abstrae. Vale, vamos a ampliar esto que acabamos de ver, que por dentro es un poquito más complejo, lo vamos a ampliar ahora, ¿vale? Si, tal y como hemos dicho al principio, el scheduler se encarga de distribuir los pods entre los nodos, en función de esto que os he comentado de los pesos, de antiafinidad, etcétera, ¿cómo puede saber un pod cómo comunicarse con otro? Que puede estar en otro nodo, que puede estar en otro continente. Pues por la IP no. Por la IP no, porque no la hemos elegido nosotros. Nos la va a elegir el scheduler. En el nodo en que sea más adecuado ubicar el pod que va a levantar, pues ahí lo levanta. Pero no con una IP que nosotros hayamos elegido. Eso es bueno porque nos desentendemos de ese nivel. O sea, es algo que no tenemos que estar pensando en ello. Y luego veremos cómo se hace
que tenemos dos opciones. Una con variables de entorno, que está bien, funciona, pero es menos recomendable. Cada vez que se levanta un servicio, este servicio mete su información en etcd, y cada vez que se levanta un pod, cualquier pod, esté relacionado o no con ese servicio, va a tener incluidas unas variables de entorno con el nombre del servicio y la IP del servicio. El problema es que con variables de entorno, bueno, pues estás obligado a seguir cierto orden a la hora de levantar tus servicios y tus pods. Primero todos los servicios, luego los pods. Si empiezas a hacer cambios puedes tener problemas porque hayas levantado primero un pod en vez de un servicio y ahí ya no haya conexión porque ya has perdido esa variable de entorno. O sea que variables de entorno funcionan, pero no son recomendables para un entorno de producción. Nos vamos a guiar por los DNS. Vale. Bueno, vamos a hacer el esquema que hemos visto antes de un clúster muy simplificado. Lo vamos a complicar un poco para poder entender cómo se hacen bien las conexiones. ¿Vale? Vamos a dedicarnos a esta capa. Cómo se comunica un container de un nodo con otro container en otro nodo diferente. Si alguna vez habéis trasteado con Docker, seguro que os habéis dado cuenta de que introduce una interfaz que se llama Docker 0 en la máquina. Docker 0 es una interfaz virtual que hace de bridge y que lo que permite es que todos los dockers de esa máquina se puedan comunicar entre ellos como si estuvieran en la misma red y también con la propia máquina. Para poder hacer que estos bridges se comuniquen entre ellos hay que poner algo adicional. Hay soluciones con OpenVSwitch que están muy bien, muy robustas y funcionan muy bien, pero son muy complejas, así que lo que se suele, la tendencia que se suele elegir es utilizar Flannel. También se puede utilizar Calico, que es otro proyecto muy parecido a Flannel, pero nosotros, por ejemplo, estamos utilizando Flannel y funciona muy bien. ¿Qué es lo que hace Flannel? Flannel básicamente enmascara el bridge de Docker con su misma red, no sé si lo podéis ver todos, ¿vale? Pero Flannel básicamente coge el identificador de la red de Docker y todo lo que vaya al ese bridge de Docker lo va a coger él y va a hacer un túnel grep con el resto de Flannels de todo el clúster. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que cualquier cosa que vaya aquí se transmita al resto de bridge del clúster de Kubernetes. De esta forma, si tuviéramos la IP, aunque ya hemos visto antes que no nos vamos a guiar por la IP, porque realmente no la vamos a tener a menos que indaguemos, oye, ¿qué IP le ha tocado a este pod? Si tuviéramos la IP, podríamos hacer un ping desde este pod a este pod y no tendríamos ningún problema porque teníamos esta conectividad ya solucionada. Vale. Esta capa de red, es bastante más sencilla. Son IPs virtuales y lo que se dedican es cuando llega una petición a uno de los servicios definidos en el proxy, que tiene que enviarle la petición a uno de los pods porque en su propio nodo está ese pod y quiere enviarle la información, hacen ateo. A este nivel son reglas de IP tables y para acá hacen ateo. Vale, entonces vamos a poner un pequeño ejemplo para que os hagáis un poco la idea de cómo funcionaría de verdad, si esto lo queréis poner en producción o si queréis hacer pruebas con ello pues para vuestras aplicaciones. Entonces, si por ejemplo si tuviésemos un entorno en el que tenemos un Nginx que se quiere comunicar con un WordPress para que le dé contenidos cada vez que llega una petición y queremos tener los pods con diferente disponibilidad, queremos tenerlos replicados en nuestro clúster, lo único que tenemos que hacer es configurar el Replication Controller. El Replication Controller, cuando vas a levantar un servicio o un pod, en la configuración, lo más recomendable no es configurar un pod en sí, sino configurar un Replication Controller, que es exactamente lo mismo que configurar un pod, pero decirle el número de réplicas simultáneas que quieres tener en todo momento.
Entonces configuras un Replication Controller y eso se va a encargar de distribuir los pods que has elegido a lo largo de tu clúster. Cuando llegue una de las peticiones, llegará a un puerto. Hay dos formas de exponer nuestra red del clúster al exterior. Una es con un balanceador de un proveedor, como puede ser de Google o de Amazon, y otra es exponiendo el mismo puerto de cada nodo para un mismo servicio. Como los propios servicios se van a encargar de balancear, no tenemos ningún problema a la hora de empezar a hacer peticiones al mismo DNS. Por ejemplo, si tenemos un clúster en el que este nodo es nodo 1, nodo 2, nodo 3, podemos dar el mismo nodo, o sea, podríamos tener un pequeño cuello de botella en el input-output de este nodo, pero a la hora de balancear, se balancea a nivel de proxy y lo hace por... no exactamente, no comprueba la carga, pero sí que lo hace tratando de, el menos ocupado, balancear todas las peticiones a ese servicio que lo dirija a ese pod. Entonces, una vez hayamos expuesto nuestro puerto del nodo, directamente llega la petición a Nginx. Nginx pregunta, oye, tengo una consulta que hacer al servicio de WordPress, lo mandan al nivel de servicio, se busca un pod de WordPress al que poder enviárselo, se envía la petición al pod de WordPress y luego pues se haría el camino inverso, ¿vale? ¿Qué ventaja nos ofrece todo esto? Pues que nos abstraemos de todo, de tener que tener controlados todos los containers. O sea, realmente lo único que estamos haciendo aquí es decir cuántos containers queremos de cada tipo, cuántos pods queremos de cada tipo. Le tenemos que decir los nombres, cómo los vamos a llamar para que se puedan entender entre ellos. Y luego exponer los puertos necesarios. Una vez tienes eso, las conexiones las hace, te abstraes un poco de las conexiones porque se hacen por dentro. ¿Qué otras cosas tiene buenas? Luego, cuando estamos manejando el clúster, se hace todo a través de consola de momento, con un script que lo que hace es atacar al API, del que hemos hablado antes, y en el que se pueden hacer cambios, por ejemplo, de la imagen de Docker que está corriendo en cada uno de los pods. Si tú necesitas actualizar Nginx porque ha habido pues, un problema de seguridad y han pasado el aviso y tienes que actualizarlo, en vez de tener que tirar todo tu servicio, hay opciones que te permiten hacer un running update, en el que le dices, oye, vete alternándome, dejas que este pod muera, lo vuelves a levantar con la nueva imagen y sigue con el resto de pods. O sea, ese tipo de ventajas de orquestación pues nos las permite hacer Kubernetes. Y básicamente esta es la parte de Kubernetes. No sé si tenéis alguna duda para hacer, pero este es el momento. Si os habéis perdido en algún momento podemos volver para atrás y echarle un vistazo. Las imágenes que cargas en los puertos del Docker, ¿vale? ¿Sí? Las tienes que coger de un registro obligatoriamente. ¿No? De un registro. En las propias máquinas en su local. Puedes tener un container que sea un registry. Vale. De hecho, si vas a tutoriales de Docker para montar registry, una de las opciones es que lo hagas en un propio Docker. Pero nunca tiraría del repo local de ninguna de las máquinas donde estás levantando. Cada una se va a bajar su propia imagen del registry. No sé si era esa tu pregunta. Sí, cada nodo tiene un registry local y si no lo encuentra en local da un O sea, registry ¿cómo que no tengas configurado. Eso es como Sí. funciona ¿Cómo normalmente. funciona? Eso es. Vale. Sí, le das una URL, en el archivo de configuración básicamente le dices la imagen que te tienes que bajar está aquí y ya está. Luego, si tuvieras que actualizar, como os comentaba antes en el caso de Nginx, si tuvieras que actualizarlo, le dirías, oye, cambia el atributo imagen, cámbialo por este otro nuevo. Y él se encarga ya de ir haciendo los cambios. Funciona también lo del LaTeX como cuando tú pides versiones de una imagen del registro normal, tú no tienes por qué pedirle la versión, puedes pedirle la última. Sí, claro, porque atacas al registry. De hecho, tienes que poner el tag. Entonces, si el tag pone el latest y lo tienes configurado correctamente... Vale. Eso para ti es completamente transparente. Es igual que trabajar con Docker. En ese sentido, sí.
O sea, él hace lo mismo, de hecho. O sea, él lo que hace es un Docker pool. Y después ya hace todo lo que hemos estado explicando para hacer las conexiones y demás. Mete todos los valores en el etcd, limpia los valores del pod anterior y ya actualiza el estado de todo el clúster. Aunque tenerlo en local nunca es recomendable. No, empezar en realidad así. ¿Alguna otra duda? ¿Se puede tener más de un máster? Porque Sí. Si se cae el máster... De hecho, sí, de hecho vamos a ver. Porque aquí... Opa, me he pasado. De hecho aquí el ejemplo que os he puesto, precisamente lo he hecho aposta con 2 masters y bueno, aquí veis que pongo un sombreado como que pudiera haber más. etcd, al ser un sistema de almacenamiento de clave de valor distribuido, pues lo único que tienes que hacer es configurar correctamente el clúster de etcd para que haga de base tu clúster de Kubernetes en todos los masters. Y una vez que estén todos sincronizados, como todo esto al fin y al cabo son llamadas al etcd, son queries al etcd y que luego muestra objetos de un API REST, te va a dar igual. Es muy sencillo esto. Pues ya vosotros que tenéis lo del proyectillo ese, que es un buen momento ahí para lanzar dudas de crecimiento. Sí, dudas ayer de... estuvimos comentando la parte esta de si los clústeres de los pods que maneja Kubernetes pueden ser dinámicas. Es decir, hay una solución de que se quiera añadir una nueva máquina a los clústeres que maneja Kubernetes y sea automático eso. Un nuevo nodo, por ejemplo. Sí. Sí, existe. Se puede añadir nuevos nodos. Sí, pero... Se pueden añadir nuevos nodos. Por ejemplo, una forma de añadirlos, si tú tienes una imagen ya precreada, siempre puedes hacerte un pequeño script con un Ansible, Puppet, etcétera, con lo que estéis acostumbrados, y simplemente tienes que correr un pequeño script, poner unos cuantos prerequisitos de que tenga pues Docker, por ejemplo, etcétera, y luego correr un script que te da Kubernetes para añádete a este clúster. ¿Algo más? No me digas que lo he explicado tan bien, tampoco es... ¿Cómo controlarías los recursos de los contenedores? ¿Eso sería aparte o Kubernetes te ofrece alguna utilidad para restringir memoria? En la propia configuración de cada uno de los pods se puede restringir cuántos se hacen en mili-CPUs. Se puede restringir cuántos mili-CPUs y cuánta memoria RAM también le queremos permitir que llegue a consumir cada uno de los containers. También se puede hacer por namespace, pero eso es otro tema un poco más avanzado. Sería cuando tú quieres tener una organización utilizando todo el mundo, el mismo clúster de Kubernetes, pues te interesa poder segmentar a la gente, que no se vean entre ellos y que no pueda haber errores humanos de no, pues yo voy a borrar mi entorno entero para volverlo a levantar y de repente has borrado otro entorno sin querer, que puede ocurrir. Entonces se puede segmentar por namespace y a cada uno de los namespace se les puede restringir cuánta capacidad va a tener. Para los contenedores de recursos, como por ejemplo para file system, para ficheros de configuración y tal, se puede definir también en los pods, por ejemplo, que se levante una imagen asociada con otra imagen para la parte de recursos, pues los ficheros de configuración, esencialmente, que es algo que siempre suele dar un dolor de cabeza. ¿Cómo puedes repetir? No sé. Sí, normalmente tú tienes el contenedor más luego va aparte normalmente el tener pues esos ficheros de configuración o eso puedes definir, por ejemplo, a la hora de definir tu pod no solo la imagen, sino eso, pues quiero que tengas cuatro instancias que se componen de dos contenedores, uno que es el de la propia imagen más el de sus recursos. Sí, se puede hacer eso, se puede poner múltiples dockers dentro del mismo pod. No sé si eso resolvería un poco tu duda, pero además también se les puede añadir un recurso de almacenamiento externo. O sea, tú en tu propio nodo puedes definir
pues una pequeña porción de tu almacenamiento que tengas, y lo puedes compartir con los pods. Eso todo va en la configuración. Hay diferentes estrategias de compartición. Se pueden hacer montajes. Si tienes un NFS o un cluster FS, etcétera, se pueden montar. Y hay otras que son directamente, oye, dale un pequeño espacio y ya está. Cuando muera el pod, eso muere. En ese caso, con otras estrategias, en sistemas distribuidos, etcétera, no va a morir. Vale, ¿y con el rolling update? Bueno, si el rolling update realmente mata el pod, claro, y luego levanta uno nuevo. Entonces, si no es persistente el sistema de almacenamiento que le habías dado, no va a persistir. Vale. Y mata el pod entero. De momento, de hecho, el rolling update de imágenes de Docker solo soporta pods con una única imagen. ¿Vale? No se puede hacer, hazme un update de tus 3 imágenes a estas 3 otras imágenes. De momento no lo soporta. Vale, sí, porque hay veces que eso... A la semana de ayer no lo soportaba. De hecho. Vale. ¿Puedes enseñar la monitorización? Por ejemplo, a Miguel le va a venir bastante bien la monitorización del clúster que tienes montado. Sí. Sí, espera un momento. Bueno, si nos importa, voy a entonces dejar de castear esta. En proyecto nos hemos encontrado con el dolor de cabeza de cómo con narices se monitoriza el clúster y además los pods y los contenedores dentro de los pods. Y ya hay una subsencilla hemos presentado la parte de Mutua para hacerlo y está muy bien. Por lo que me parece. Con Hipster, la parte de Hipster, de Influx y de Grafana. Se lo estuvo ahí currando alrededor, pues que lucha. Bueno, mientras esto está alimentándose, os comento un poco cómo va la monitorización. Sí, lo que hemos comentado antes de CDPython, que se encarga de recopilar toda la información de los containers que hay dentro del clúster, tiene una interfaz web, pero no es muy usable. De hecho, muestra muchísimos haseados de los propios pods, porque lo saca todo de etcd, etc. Lo que hace Hipster, que es uno de los componentes que os ha comentado Rafa, es coger toda esta información, procesarla y luego ponerla ya en bonito en una base de datos como es InfluxDB. InfluxDB, ¿por qué hemos elegido Influx o por qué se elige InfluxDB? Pues porque se comunica, tiene driver nativo Grafana directamente para poder dibujar todo lo que series de InfluxDB. InfluxDB es una base de datos que está optimizada para series temporales, clave de valor y un timestamp. Y vamos a ver si ahora consigo... Bueno, esto por ejemplo sería uno de los containers que tenemos. Casualmente justo estamos monitorizando el propio container de monitorización. Se puede, o sea, metemos mucha información en Influx, o sea que es muy configurable todo lo de Grafana para poder segmentar por el namespace que comentábamos antes, para poder elegir dentro del namespace qué pod nos interesa, que saque un listado de todos los pods, y dentro de todos los pods un container en concreto de los pods. Sí, a ver, un momento, por ejemplo, aquí podríamos ver pues cuáles son los pods que hay ahora mismo en ese namespace. Así cambiásemos de namespace, por ejemplo el de default, bueno, old, y podemos elegir pues uno de estos de engines. Ahí está. Pensaba que me iba a dejar mal, pero una vez no. Y efectivamente vemos que hemos empezado a monitorizar el engines. Se puede hacer un wallboard de estos, un dashboard para poder tener todas las gráficas simultáneas, con un tiempo de refresco pues cada 5 o 10 segundos, lo que interese. Pero eso ya son todas las facilidades que ofrece el propio Grafana. Grafana también te permite hacer medias, últimos resultados, máximos resultados en un intervalo, mínimos resultados y bueno,
ese tipo de cuentas estadísticas que vienen bien para la hora de mostrar información. ¿Y si podemos utilizar ahí? ¿Uso de red? Se puede monitorizar sobre todo memoria, o sea, que lo hayamos ya probado, memoria y CPU, o sea, lo que es carga de la máquina, carga de memoria y de CPU, no de red. Puede que de red también, ahora mismo no te sé decir. El de list de series, bueno, pincha ahí en el series y te sacará todas las series que puedes. A la hora de añadir una query. No, ya. Lo que no sé es si estas, tal y como las he configurado, estas no me lo van a dejar. Vale. Puedo tratar de añadir otra. Vale, lo bueno es para conectarte ya con InfluxDB a la hora de añadir las series, te van a aparecer lo que puedes utilizar y luego ya tienes que ir rascando por debajo. Esto es. Vamos a añadir, por ejemplo, otra y entonces le dirías, pues, empiezas con memoria, etcétera, y te dice, oye, pues puedes elegir todo un listado de... Vamos a ver. Pues podríamos elegir, por ejemplo... es que no sé muy bien, pero bueno, básicamente es memoria CPU y ocupación del file system. Eso es lo que de momento tenemos configurado. Seguramente se pueda, al fin y al cabo, seguramente con hacer algo que hable con el InfluxDB y le meta la información, con eso ya lo tienes. Porque Grafana lo que hace es conectarse contra InfluxDB y hace las queries. Ahora mismo, bueno, la conexión se hace en el data source, configura la conexión, te testea la conexión y te dice que está todo bien, y una vez que eso ya funciona, ya te vas aquí y ya directamente te pregunta él mismo qué serie quieres, qué quieres hacer con esta serie, qué valores, en qué intervalo de tiempo. Ahora quien crea esas series es FreeAdvisor, ¿no? La pieza que hay delante de... ¿Perdón? Quien crea esas series Sí. Dentro de InfluxDB es el FreeAdvisor. FreeAdvisor suelta una ristra de información. Es Hipster el que se encarga de recoger toda esa información que estaba mal formateada, un poco fea, y la pone ordenada por series, etcétera, y es el que la inyecta en Influx. Obviamente puedes hacerte un container que se dedique a mirar el tráfico de red, o un pequeño script en tu container que mire el tráfico de red e inyecte eso en una serie en Influx. ¿Alguna otra duda? Pues entonces ya...